what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points too gloomy, it's gotta be sunny to me when your eyes look into mine. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes? Una de las primeras memorias que tengo de niño es llegar a la casa de mi abuela y ver una fila grande de personas esperando entrar. Yo tenía alrededor de 6 o 7 años. Recuerdo que mi abuela tenía unas 2 banquitas afuera de su casa y la gente se sentaba, también hacía fila. Yo me preguntaba unos minutos, solo al llegar me preguntaba por qué. Pero ya que alguien nos abrió la puerta, entraba, veía a mi abuela, a mis primos, se me olvidaba. Yo llegaba, jugaba con mis primos, todo era muy normal. Pero sí veía que mi abuela tenía un cuarto en donde atendía a la gente, pero yo no sabía qué es lo que hacía, ¿no? Ya después, cuando yo tenía como unos 9, 10 años, fui entendiendo qué es lo que hacía mi abuela. Al parecer, mi abuela había adquirido un don. La verdad no sé si fue su mamá, su bisabuela. Por ahí parte de la familia me lo podría aclarar. Pero ya no he tenido contacto con nadie. Entonces, como les decía, ya a los 9, 10 años yo estaba un poquito más enterado de lo que hacía mi abuela. ¿Por qué? Porque ella me pedía que le ayudara a rellenar frascos con nombres extraños. Yo recuerdo que los frascos que me pedía rellenar tenían un tipo de oraciones y a mí se me hacía muy entretenido llenar los frasquitos poniéndole las tapaderas como todo niño de 9 años. Voy a ayudarle a mi abuela, decía yo. Okay. Y era algo para mí muy normal, algo que pasaba todos los fines de semana cuando la íbamos a visitar. Recuerdo que ya teniendo unos 11, 12 años, empecé a comprender un poquito más las cosas y me di cuenta que lo que hacía mi abuela en ese cuarto, en la planta baja, era atender a las personas que tenían malestares o que creían que les habían hecho alguna brujería. Entonces este don que tenía mi abuela, me enteré que tenía un don de sanar, era el por qué había bastantes personas afuera de su casa esperando. Le tenían bastante fe a mi abuela. Yo recuerdo que en aquel entonces, a los 2 años, pensaba, pues, ¿don? ¿De dónde? ¿Por qué? Yo hasta alguna vez llegué a pensar, ¿a poco la gente cree eso? Y otra parte de mí decía, ¿por qué hay tanta gente? Debe ser por algo. Debe ser por algo que tanta gente cree y vuelve. Y nunca hubo ningún reclamo, no recuerdo algún reclamo, sino llegaban con sus dolencias, con una mirada como de esperanza a la casa de mi abuela. Mi abuela era una persona muy distinta a toda la familia. Yo siento que mi abuela
Era muy, muy transparente, no era malintencionada, era una persona muy humilde. Y era parte del por qué la gente quería estar ahí e ir con ella y platicarle todo, todos sus problemas, dolencias. Entonces, yo tenía alrededor de 11, 12 años. Es aquí en donde platico una de las primeras experiencias, por así, si quieren decirlo, paranormales. En la casa de mi abuela, recuerdo que yo tenía como 11, 12 años, más o menos, no recuerdo muy bien. 11, 12 años. Y yo y muchos primos nos quedamos a dormir en la casa de mi abuela. Recuerdo que ella decía que nos teníamos que dormir a cierta hora porque los espíritus andaban afuera, se soltaban, andaban afuera a medianoche y que las ventanas siempre tenían que estar cerradas. Recuerdo que eso se me quedó muy, muy, muy grabado, eso que dijo, y que nos tenemos que dormir. Pero yo siempre fui muy curioso en ese aspecto. Entonces esperé que se durmieran todos y me quedé despierto. No me quise dormir. Abrí los ojos. Me hice como que estaba dormido primero. Luego ya abrí los ojos en la madrugada, alrededor de las que habrá sido 1:30 más o menos. Y todos estaban dormidos, incluyendo mi abuela y todos mis primos que habíamos tendido en el piso, ¿no? Estábamos dormidos. Estaban ellos dormidos, perdón. Y abrí los ojos. Vi que no pasaba nada. Empecé a cerrar los ojos, querer dormirme. Y batallé bastante para dormirme. Tenía algo de miedo porque me había quedado despierto solo yo. No quería despertar a ninguno de mis primos. Y después no sabría decir si fue a las 3 de la mañana, pero recuerdo que escuché un salto del segundo piso al patio de la casa de mi abuelo. Se escuchó claramente cómo fue una persona. Muy, muy fuerte escuchó una persona que saltó. Y mi abuela solía tener muchos gatos negros. Y recuerdo que los gatos comenzaron a maullar muy, muy feo después de ese salto. Y yo cerré los ojos porque algo en mí sentía que eso que había saltado no era nada bueno. Algo dentro de mí. Entonces, eso que escuché yo que saltó, yo sentía que no era para nada, no sé por así decirlo, humano.